Hola, buenos días a la Iglesia Bautista de Menominee Falls, en el auditorio principal en este día bonito, el 24 de mayo. Bienvenidos aquí, hermanos. Habla el pastor Francisco Torres. Doy mis saludos. Me da mucho gusto de estar enfrente de ustedes una vez más aquí al fin de este tiempo de mayo. Les doy las gracias que podemos estar reunidos aquí y que puedo estar conectado con usted aquí esta mañana. Dios es bueno y este tiempo de la cuarentena ya se parece que nos está pasando. Y por eso vamos a tener este video por este domingo, pero el siguiente domingo vamos a estar juntos y reunidos aquí en la iglesia. Les invito, hermanos, espero que sienten cómodos de venir y que pueden venir para adorar al Señor y reunir aquí en la iglesia como Dios pretendía desde el principio por su iglesia. Entonces, espero verles ahí pronto. Para este domingo les mando este video, les mando este mensaje por YouTube y quiero empezar como siempre lo hacemos con nuestro tip de cómo crear un hogar cristiano. Nos mande un consejo el pastor Wayne Van Gelderen de cómo podemos tener y mantener ahí familias cristianas y hogares felices por medio de la palabra de Dios y sus consejos. El tip de esta mañana dice: una buena regla general es nunca irse a dormir con cualquier problema no resuelto en la familia. Debe haber total libertad en todos. Eso significa que debemos estar dispuestos a comunicarnos sin importar lo inconveniente de hacerlo. La Biblia dice en Efesios 4, 26 a 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si hay un problema en el hogar, si hay tensiones, si hay una relación ahí quebrado, no debemos irnos a dormir por el día con esos problemas no resueltos. Tenemos que tomar el tiempo de hablar y de orar y de perdonar y de restaurar las relaciones entre nuestro hogar, entre nuestras casas y entre nuestras familias. Porque si no lo hacemos, el diablo puede y va a meter en nuestras vidas. Vamos a dejar que el diablo se pone cómodo en un área de nuestras vidas. Y esa relación se puede seguir quebrado y derritiéndose por esa situación que no era perdonado. Por eso tenemos que estar perdonándonos unos a otros en nuestras familias y tener una comunicación, un contacto abierto en nuestro hogar. Y eso es el tip de cómo crear un hogar cristiano aquí en esta mañana. Para esta mañana quiero ver un mensaje muy específico de la Biblia y se encuentra ahí en el libro de Éxodo. Su vida resplandeciente. En estos días estamos ahí pasando por tiempos difíciles, muchos, pero la mayoría de las personas todavía están encerrados en sus casas. Y aunque estamos viendo las semillas de un país abierto aquí en los Estados Unidos, todavía estamos ahí en casa por la mayoría del tiempo, ahí juntos con nuestros familiares. Y si no estamos en paso con Dios, no estamos caminando con Dios, andando con Dios, esas tensiones, esos problemas no resueltos, se puede arruinar el hogar. Y tenemos que estar ahí en oración y pasando tiempo con Dios. Y en este mensaje vamos a ver qué va a pasar, qué es el resuelto de una vida que pasa tiempo con Dios, a solas con Dios, una vida resplandeciente y los poderes de alguien que pasa tiempo con Dios. El poder de la oración de alguien que pase tiempo a solas con Dios. Vamos a ver el ejemplo aquí en la Biblia de Moisés, el siervo de Dios, Jehová de los ejércitos. Vamos a orar que Dios nos ayude a tener oraciones poderosas por medio de nuestro tiempo con Dios. Oremos.
Señor Dios, Señor, gracias, Señor, por los ejemplos de la Biblia. Señor, gracias que podemos, Señor, ver que podemos tener ahí oraciones poderosas. Señor, ayúdanos a ser como Moisés y ver contestaciones y personas sanadas por medio de nuestras oraciones. Háblanos, Espíritu Santo, llénanos y úsanos de ser una persona de fe y de oración, pasando tiempo con usted. Yo oro todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Para empezar aquí, hermanos, quiero invitarles a la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, vamos a ver aquí a Moisés y el país, el pueblo de Israel, ahí andando en el desierto después de su cautivo, de su esclavitud de Egipto. Cuando Moisés entregó su pueblo, cuando Dios entregó su pueblo del mano de Faraón, ahí en Egipto, ellos se movieron después del Mar Rojo, se movieron a los desiertos y las montañas, como las montañas en Sinaí. Y quiero mostrarle un mapa de dónde estaban ellos durante este tiempo en la historia de Israel. Aquí pueden ver en un mapa dónde estaban ellos, el camino que muchos de los teólogos, que muchos de los historianos creían que estaban usando para ir a la tierra prometida ahí en Israel. Ahí se ve el camino, ellos ahí parando en medio de las montañas en Sinaí, esa región muy cerca de Saudi Arabia. Otra foto que quiero mostrarles es cómo se aparece este lugar de montaña. Se ve muy bonito. Ahí puedes ver muchas montañas y piedras grandes. Y ahí se ve igual hoy en día. Muchas personas están ahí pasando en esos lugares como turismo, pero podemos imaginarnos ahí el pueblo de Israel, los millones de israelitas o los hebreos pasando por esas valles y montañas. Otra foto que se muestra muy bonito es ahí en las montañas durante una noche, una tarde, muy tarde. Y se ve muy bonito. Podemos imaginar ahí Moisés hablando con Dios, pasando tiempo a solas con Dios. Ahí es donde se encuentra nuestro pasaje de la mañana. En Éxodo 34 vemos que Moisés pasó tiempo con Dios. El primer punto dice que tiene que seguir viviendo en la presencia de Dios. Si vamos a tener una vida resplandeciente, tenemos que vivir en la presencia de Dios. Éxodo 34, 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí tenemos Moisés ahí pasando tiempo con Dios. Estaba ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Obviamente, muchos de nosotros no podemos pasar tiempo 40 días y 40 noches fuera a solas con Dios. Pero la aplicación es esto. Tenemos que escoger un tiempo específico para Dios, a solas con Dios, hacer un sacrificio para pasar tiempo largo con nuestro Creador. Debemos que levantarnos tempranos, antes del día, ahí tempranos para pasar tiempo con Dios, fuera de todas las distracciones. Ahí estaba Moisés, ahí apartándose de las multitudes de su pueblo para pasar tiempo en una montaña con Jehová. Y si nosotros vamos a pasar tiempo con Dios, tenemos que apartarnos de nuestros familiares por un tiempo para tomar tiempo a solas con Dios. Si es su cuarto, si es su sala, si es su carro, si es su yarda de atrás. Si es otro lugar afuera de la casa, tenemos que buscar un tiempo a solas con Dios, con los teléfonos apagados o por lo menos con los sonidos apagados.
Tenemos que tomar tiempo junto con Dios. Sigue aquí en versículo 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces ahí Moisés, pasando tiempo con Dios, su cara estaba ahí resplandeciente por la luz de Dios. Y las otras personas, los otros israelitas, notaron que Moisés estaba pasando tiempo con Dios, porque su cara era diferente después de salir de ese contacto, esa comunión con el Creador. Y nosotros, si pasamos tiempos a solas con Dios, tiempo largo, la gente va a notar, nuestros familiares, los demás, van a notar que algo es diferente, que aparecemos diferente, algo está diferente en nuestras caras. No sé usted, pero yo he pasado tiempo con otros cristianos, los cuales que he notado que ellos pasaron tiempo con Dios, por su dulce actitud, por su dulce espíritu, por su cara, algo es diferente. Cristianos que pasan tiempo con Dios salen diferentes. Y en este caso de Moisés, su cara estaba muy resplandeciente, pero la gente notaron la diferencia. Tenemos que tomar tiempo con Dios, en la presencia de Dios, para que la gente vea una diferencia en nuestras vidas. Seguimos adelante aquí en este pasaje, en el versículo 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él. Se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces ahí estaba Moisés ahí hablando con Dios, y después de hablar con Dios, su cara estaba ahí muy resplandecido. Estaba ahí su cara estaba muy bonita porque hablaba con Dios. Y era muy resplandeciente que tenía que poner un vela, algo para cubrir su cara para que la gente podía ver a Moisés. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo de Moisés! Y si nosotros estamos ahí pasando tiempo con Dios, la gente va a ver que el pastor Francisco o usted mismo es diferente. Es muy diferente. Otra persona en la Biblia que mostró este mismo sentido de pasar tiempo con Dios con su cara resplandeciente era Esteban. Esteban, en el libro de Hechos, ahí capítulo 6, Esteban, el apóstol Esteban, ahí estaba discutiendo con los fariseos y los diferentes sacerdotes. Y esos fariseos querían matarlo, pero antes de matarlo, su cara estaba muy ahí resplandeciente como un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban pasó tiempo con Dios. Que nosotros pasemos tiempo con Dios también, en la presencia de Dios. Segundo punto, vemos que puede salvar sus amados del juicio de Dios. Nuestro tiempo en la presencia de Dios puede salvar a nuestros amados, nuestros familiares y amistades del juicio de Dios. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Vamos a brincar en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 12, vemos una mapa donde estaban las israelitas en el libro de Números. Después de pasar un tiempo largo en el monte Sinaí, ellos siguieron adelante
para cruzar las montañas y ahí ellos pararon en un lugar donde se llamaba Acerot. Acerot está ahí en esa cajita verde. Entonces pasaron tiempo ahí caminando y andando y ellos y luego después moraron ahí en la región de Acerot. Y ese lugar es más como desierto, no hay tantas montañas. Hay otra foto que se muestra este lugar de Acerot. Ahí es más desierto, más arenas y colinas de piedra todavía, pero no montañas grandes como Sinaí. Aquí en Números 12, este pueblo estaba ahí descansando en esta región. Y ellos construyeron sus tabernáculos. Hay otra foto con la tienda del tabernáculo. Ellos ahí construyeron el hogar, esa tienda de Dios, el tabernáculo, ahí en medio de ese desierto, en medio de esas arenas. Y podemos imaginarnos ahí las israelitas ahí descansando muy cerca de ese tabernáculo. Aquí vemos en Números 12, versículo 1, que María y Aarón estaban quejándose por el liderazgo de Moisés. Tristemente, María era la hermana de Moisés. Y Aarón era una buena amistad de Moisés, pero ellos estaban en este pasaje quejándose del liderazgo de Moisés en versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Es muy triste esta situación aquí. Estaba ahí María y Aarón ahí hablando contra Moisés, hablando chismes contra Moisés a las otras personas, a los demás. Pero Moisés era inocente. Es una persona inocente Moisés, pero las otras personas no gustó que Moisés era el líder de ese pueblo. Y por eso ahí María y Aarón estaban ahí quejándose por su liderazgo, hablando mal contra él detrás de su espalda. Pero vemos que lo oyó Jehová. Imagino que usted ha experimentado que ustedes han sido víctimas de la chisme y has dado cuenta que otras personas hablan mal de usted, contra usted. Pero recuerda que Jehová oiga cada palabra de todas las personas. Si usted conoce a alguien que habla mal de ti, Jehová lo oyó también. Y es Dios que juzga a las personas, es Dios que castiga el chisme, que castiga cuando hablas mal contra alguien más. Moisés era un varón muy manso y humilde. Y en versículo 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no estaba buscando venganza con su hermana, o con Aarón, o con otras personas. Era muy manso y humilde. Pero Dios es Él que castiga. No es nosotros, no es nuestro lugar de buscar venganza por las ofensas de otras personas. Vemos aquí en otra foto, les muestro otra foto, vemos que que Dios mismo descendió en una columna de fuego desde los cielos al tabernáculo. Y en estas diferentes situaciones, en estas ocasiones, Dios dio su presencia literal, presencia ahí literal en estas ocasiones para hablar con sus siervos. Y aquí vemos en versículo 4 que Dios habló por Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros, 3, al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo,
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí vemos ahí el juicio de Dios cayendo sobre María, porque ella empezó rebelión contra Moisés con los diferentes israelitas. Pero Moisés no gustó eso. Moisés era muy manso, muy amable, muy humilde. Él no estaba buscando el castigo a su propia hermana. No estaba buscando el mal de ella. No estaba buscando venganza. Vemos aquí la misericordia de Moisés con su hermana en este versículo 11. Vemos una foto, podemos imaginar ahí Moisés orando a Dios, pidiendo a Dios la misericordia de su carácter. Vemos aquí en versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No quede ella ahora como él que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Wow, ahí estaba Aarón ahí pidiendo a Moisés el perdón. Versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ahí está Moisés orando a Dios. No eran oraciones, no era una oración muy grande, ni tampoco era una oración muy profunda, con palabras bonitas, con tiempo largo. Era muy sencillo la oración de Moisés. Simplemente te ruego, Dios, que la sanas ahora. Recuerda, hermanos, que Moisés pasó tiempo en la presencia de Dios. Moisés conoció Dios. Y vemos el versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha hecho fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Vemos aquí Dios respondiendo a Moisés, porque Moisés era una persona manso, humilde y viviendo en la presencia de Dios. Vemos aquí que Dios perdonando y sanando a María en versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí tenemos Moisés, ahí que tenemos orando por su hermana María. María fue sanada solo por la misericordia de Dios y por las oraciones de Moisés, el hombre de Dios, que pasó tiempo en su presencia. Y vemos que todo Israel, toda la nación estaba ahí puesto, ahí esperando por 7 días en ese desierto de Hazerot, esperando por la salud de la restauración de María. Y era porque Moisés estaba orando por ella. Moisés no buscó la venganza, buscó el perdón. ¿Por qué? Porque Moisés pasó tiempo en la presencia de Dios, a solas con Dios. Tal vez usted es una persona que sí pasa tiempo con Dios. Tal vez usted es un cristiano, un creyente que está pasando tiempo a solas en comunión con Dios. Usted tiene sus tiempos de la oración. Usted tiene su tiempo en la Biblia. Usted tiene su tiempo ahí solo con Dios.
diariamente. Tal vez usted tiene una familiar, un hijo, una hija, un pariente, un amigo que está viviendo fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios. He notado diferentes padres orando por sus hijos que han dejado la iglesia, que han dejado orar, que han dejado Dios, que está viviendo en el mundo, que está muy fuera de Dios. Personas que, digamos, pródigos, hijos pródigos, que viven fuera donde debe que vivir, donde debe que estar. Pero esos padres, o esa mamá, o ese papá, o ese abuelo, esa abuela, ese tío o tía, pasa tiempo orando por su pródigo. Y he notado esos diferentes pródigos viviendo seguros por la misericordia de Dios. Es como si Dios quiere juzgar a esos pródigos, pero por la oración de las personas humildes, el juicio de Dios no están pasando sobre ese pródigo. Sino más, muchas veces esos pródigos regresan a Dios, son sanados, restaurados, como María, solo por las oraciones de un cristiano que pasa tiempo en la presencia de Dios. Y si usted está orando por alguien y has notado que su pródigo, que su amado, no está juzgado por Dios todavía, vemos que es por sus oraciones, es por su amor, es por su misericordia, es por su perdón que tienes con ese pródigo. No dejes orar por esas personas amadas afuera de Dios, de la voluntad de Dios. Quiero compartir este dicho. Dice que la oración nunca es una pérdida de tiempo. La oración nunca es una pérdida de tiempo. Tal vez tienes años orando por su pródigo. Tal vez tienes años orando por ese familiar, ese amado fuera de Dios. Dios va a obrar. Dios va a restaurar. Si Dios puede restaurar a María, la hermana de Moisés, por su rebelión, ¿cómo Dios no puede restaurar a su pródigo para que regrese en la presencia de Dios también? No dejes orando por esa persona que usted ama. Santiago, el libro de Santiago 5:16 dice, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Por eso es muy importante de tener un tiempo a solas con Dios. Porque si usted toma tiempo en la presencia de Dios, su vida va a impactar a otros para Dios. Si usted siente un poco desanimado esta mañana, porque estás orando por alguien, y orando, no ves nada, no es un desperdicio de tiempo. Sigues orando, sigues pasando tiempo en la presencia de Dios. Dios va a obrar. Y su vida va a seguir una vida resplandeciente. La gente va a ver una diferencia porque usted está pasando tiempo con Dios. O tal vez usted es un cristiano que en este momento ni tú ni tampoco usted está pasando tiempo con Dios. Bueno, usted lo puede hacer. Usted puede tomar un tiempo a solas con Dios. Usted puede tomar tiempo por las mañanas o por las noches o en su cuarto o en su carro o en un parque. Usted sí puede tomar tiempo y la gente va a ver una diferencia. Y eso es su vida resplandeciente. Oremos que Dios nos ayude a tener vidas así aquí esta mañana. Señor Dios, Señor, gracias, Señor, por Moisés, por su ejemplo de humildad, Señor. Señor, ayúdanos a ser como Él, a ver personas restauradas por medio de nuestras oraciones. Señor, anímanos, Señor, ayúdanos, Señor, a tener esos tiempos a solas para que podamos ver
esos milagros en nuestras vidas. Oremos por nuestros amados que están viviendo en el mundo, que están viviendo fuera de Dios. Oh Señor, usted conoce los corazones de todos. Usted conoce todas las personas que estamos orando, todas las personas que estamos amando. Señor, restáuralos, Señor. Regrésanles, Señor, a tu voluntad. Ten misericordia, Señor. Obra a través de nuestras oraciones. Yo pido eso en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero verles pronto. Si Dios quiere, nos reunimos en la iglesia el próximo domingo. Dios os bendiga. Saludos.